En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María, y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, 17 de diciembre, promediando el Adviento, a una semana solamente de Navidad, queríamos llevar sus espíritus, o empujarlos, a la consideración de uno de los aspectos de la liturgia, que son los principios o el espíritu general del Adviento, de esta época que prepara Navidad. Y detrás de ello, como un segundo punto, remarcar la necesidad, ya me van a entender un poquito más, la necesidad de hacer sacrificios en la vida del católico en general. El catolicismo, lo saben, es la religión del sacrificio. Vidas sacrificadas. La religión católica es la religión del sacrificio de la cruz. La Santa Misa es el sacrificio de la cruz. Y por ello hemos de hacer sacrificios. Ya diremos algunas palabras más. Y aún dentro de esto que estamos diciendo, por último, remarcarles, siempre guiados por la liturgia católica es un tesoro. Después de la Sagrada Escritura, lo más importante que tenemos como fuente de Dios, avalada por la Iglesia Católica, es la liturgia. Llénense de sus misales, tengan sus misales y vean estas cosas o principios y conceptos que tratamos de compartirlos. Lo último decíamos con la liturgia también, y derivado del último que estamos diciendo, las bondades del ayuno. Les queremos compartir de dos santos en particular la explicación que ellos hacen sobre las bondades del ayuno, cuáles son las ventajas y las cosas buenas que uno puede adquirir a través del ayuno. Empecemos entonces, tratemos lo más brevemente posible en el primer punto de darles el espíritu general de la época de Adviento. ¿Qué quiere la Iglesia con la liturgia, la Iglesia Católica, decirnos en el Adviento, entre otras cosas, por supuesto, como preparación para la Navidad? Y la novena de Navidad, que empezó ayer, y todo colombiano reza, y está muy bien, tiene ese mismo espíritu, pero más de una vez, lo hemos dicho, nos da la impresión que no siempre los colombinos son conscientes de qué quiere transmitir esa novena Navidad, y se hace un poco mecánicamente. Adelantamos temas. La novena Navidad y el Adviento quieren transmitir la conversión personal. Entonces, muy bien la parte de la familia, muy bien el festejo, pero tengo que estar con el espíritu de lo que rezo. Si no, se hace algo mecánico y no produce frutos. Veamos entonces no solamente el Adviento, sino todo relacionado la novena. Pero más insistencia en la liturgia, una conversión. Entonces estamos llamados, la Iglesia Católica siempre nos llama a eso, pero en determinadas épocas con más insistencia, a la conversión personal, a que yo cambie, a que yo deje de hacer tales o cuales pecados, a que yo intente corregirme tales o cuales defectos. Conversión para recibir bien a Dios, para recibir bien el nacimiento de Dios en Navidad. Tengo 1000 pecados, tengo 1000 defectos, debo cambiar. Y en ese orden, ¿cómo no ver que todo está enfocado a recibir en nuestras almas, en nuestro cuerpo, dignamente la Santa Comunión? Qué cosa más triste, y siempre pasa. Los colombianos, mis respetos, ya lo he dicho, son muy confesadores, mis respetos. Yo creo que se deben salvar más colombianos que gente de otros pueblos. Pero de cualquier manera, los padres nos damos cuenta, no les dude, porque vivimos de eso, que más de un feligrés, o en Pascua, es lo mismo, más de un feligrés en Navidad no comulga. O sea, disculpen que me exprese así, pero a mí no me entra en la cabeza que pueda ser Navidad y yo no reciba la comunión. Tristísimo, tristísimo que yo sea hijo de Dios, católico. Es Navidad y no recibo la comunión porque estoy en pecado mortal. En Colombia son pocos. Otra vez mis respetos y felicitaciones. Pero siempre hay. Si estuviésemos en mi país, habría montones que ni en Navidad ni en Pascua comulgan. Pero acá son pocos, pero hay. Hay algunos fieles que te toma esa fecha, te coge semejante fecha, nacimiento de Dios en la tierra, y no recibo la Santa Comunión en Navidad. Tristísimo, tristísimo, a más no poder. El grito de Adviento, vuelvo a la liturgia,
El grito de la época previa es la conversión. Es que yo esté en condiciones ese día, mejor antes todavía, ese día de Navidad de recibir la Santa Comunión. ¿Cómo puedo ser un ser humano que me coge la Navidad y no comulgo? No son muchos, muy felicitados casi todos, pero siempre hay. Y el Padre Pío y yo nos damos cuenta que tal o cual feligrés es Navidad y no comulgó, y no recibió la Santa Comunión. Tristísimo, tristísimo, tristísimo. El Adviento, estamos en la última semana de Adviento. Me grite, me llama a la conversión. Me grite, me llama a la confesión para estar en estado de gracia, sin pecado mortal. Y estas palabras que el sacerdote les está diciendo, sin duda que Dios las quiere usar como acicate para provocarlos, para aquel que lo necesite, a que se decidan y lo hagan, se confiese. Y si no estoy en gracia, si estoy hundido en un pecado mortal o mil, recuperar a Dios, que lo hagan. Y no solamente Dios quiere usar estas palabras, sino que Dios les va a exigir cuentas, porque todo lo que Dios otorga, después uno tiene que rendir cuentas. Y puede darse el caso que uno escuche, e igual no me confieso. Dios les va a pedir cuentas también. Es un estímulo usando al sacerdote para recuperar a sus hijos. Y la novena de Navidad dice lo mismo, siempre dice lo mismo. Y el colombiano, por esa hermosa costumbre nacional, todo el país está detrás de esa novena, todo el país, lee todos los años esa parte, dice, casi literalmente en la novena, para que yo pueda recibir sacramentalmente a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y me llega a coger la Navidad y no lo puedo recibir. Estoy en pecado mortal. Por enésima vez, más triste, imposible. Imposible. Que sea Navidad y que un católico, un hijo de Dios, no reciba la Santa Comunión. No me entra en la cabeza. No me entra. El segundo punto, de la mano con este espíritu de Adviento, tenemos así en nuestra santa religión católica, muy unido al tema de nuestros pecados, la necesidad de hacer sacrificios. No nos mintamos. La religión católica es la religión del sacrificio. Y si no, yo estoy fuera de foco. Y si no, mi catolicismo es una mentira. Muchas veces lo hemos enseñado. La religión católica es la religión del sacrificio, no de la vida cómoda. Es la religión del santo sacrificio de la cruz, es la religión de la misa, porque la misa es el sacrificio de la cruz. No hay verdadero catolicismo, sin el hecho y la práctica de hacer sacrificios. Algunos harán más, otros menos, pero no puede haber un católico de verdad sin hacer sacrificios. Un católico hace sacrificios. De hecho, otra de las características de la falsa iglesia moderna que crearon con el malhadado Concilio Vaticano II, otra de las características de esa falsa iglesia moderna es que han hecho desaparecer prácticamente el sacrificio en la mente de un católico. Con esta falsa religión moderna, con esta falsa iglesia moderna del concilio, han quitado casi de nuestros espíritus el hacer sacrificio. Han quitado de la mente de miles de almas en el mundo entero el punto de hacer sacrificios por mis pecados, caramba. Ni que fuésemos, no sé, la Inmaculada Concepción, estamos llenos de pecados y lo saben bien. Si no los pagamos aquí, los vamos a pagar después. Y aún logrando la salvación eterna, y quiera Dios que podamos salvarnos, en el purgatorio las benditas almas están salvadas. Son durísimos los castigos y los merecemos por nuestros pecados. De allí, tal vez el motivo más fuerte
de por qué debemos hacer sacrificio. El pecado es un drama, la realidad del ser humano y sus pecados. La reparación de los pecados. Si yo hice pecado, debo pagar. Y si no pago aquí, voy a pagar después. Y es peor. No nos imaginamos. Ojalá nos salvemos todos. No nos imaginamos aún salvándonos lo que es la realidad del purgatorio, de lo duro que son los castigos allí. Entonces hay que hacer sacrificios aquí, en la tierra, mientras estamos vivos. Reparar por nuestros pecados. Ese tal vez, creo que lo podemos llamar el motivo más hondo de la necesidad de hacer sacrificio frente a la realidad también de nuestros pecados y de la gravedad que conlleva todo pecado. Lo hemos dicho en otras oportunidades, todo pecado es, ante todo, una acción contra Dios. Hay que entender ese concepto. Todo pecado es, ante todo, una acción contra Dios, contra la majestad de Dios, contra el respeto que le debo a Dios, contra su voluntad, lo que Él me manda, y el tipo de vida que el Todopoderoso exige de mí. Él es el todo, yo soy la nada. Él exige un tipo de comportamiento, un tipo de vida para sus criaturas. Y cuando yo me sustraigo de eso, por hacer mis maldades, por hacer mis pecados, yo estoy faltando el respeto debido a su majestad de Dios. Y por eso merece un castigo eso. Por el daño al honor, por no tributar y hacer mi vida como Él me pide. Mi vida debe ser un tributo a Dios. Mi vida, mis buenas acciones, que todos debemos hacer, debe ser un culto. Mi vida debe ser un culto a Dios. Y al ser el pecado un acto contra Dios, exige en justicia, reparación. Exige un castigo, una compensación al honor y majestad de Dios que yo daño por no comportarme como Él pide de mí. Perdónanos nuestras deudas. ¿Cuántas veces lo decimos en el Padre Nuestro? El Catecismo Católico dice, decimos, perdónanos nuestras deudas, porque indefectiblemente, qué palabra muy gráfica, indefectiblemente, por nuestros pecados hemos de pagar en esta o en otra vida. Escojan esta. Les recomiendo que escojan esta y no la otra vida. Porque indefectiblemente hemos de pagar por nuestros pecados en esta o en la otra vida. Indefectiblemente. Mejor pagar aquí. Muchas veces hemos desarrollado esto, por lo cual no quiero extenderme, quiero dar muy brevemente dos cosas más. La unión con Dios nuestro Señor Jesucristo, la unión con Dios nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor murió en la cruz, nuestro Señor murió crucificado. Él era inocente y como se enseña, el inocente pagó por los culpados, el inocente por los culpables. Es Dios nuestro Señor Jesucristo, la santidad misma, cargó y pagó por mis pecados. Él hizo lo que se dice en teología, un acto de justicia vicaria, en reemplazo de nosotros somos los culpables y paga Él. Y si Él hizo eso por mis pecados, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, yo me debo preguntar, Cristo hizo todo eso por mí. ¿Qué he de hacer yo por Él? ¿Qué he de hacer yo por Él? Y como decíamos el domingo pasado, obras son amores y no buenas razones. Las buenas razones ya las tienen, son las enseñanzas. Ahora, católicas, ahora tienen que pasar a las obras. Obras son amores y no buenas razones. Yo me
yo debo desear unirme en la cruz con mi amado, tributar toda mi vida para Él, tributar toda mi vida para Él. Él está en la cruz, yo debo estar en la cruz. Y por otro lado, de grado o por fuerza, voy a estar en la cruz. Al cielo se va con cruz y al infierno, lo saben, se va con cruz también. Para el caso, yo debo querer estar unido a mi Señor, crucificado. Y un último motivo, muy importante remarcárselos, muy importante. Hay más motivos, pero para hoy el último quiero remarcar, y muy importante que lo tengan muy fuertemente en sus espíritus. Yo hago o he de hacer sacrificio para tener a raya mis tentaciones. Importantísimo eso en la vida de todo ser humano. Yo debo hacer sacrificio para tener algo más a raya mis tentaciones. Para tener a raya mis malos impulsos, mi naturaleza caída. Y este último importante motivo lo voy a desarrollar un poco más en la última y tercera parte de la prédica que hemos llamado el ayuno y la liturgia. Una de las formas de hacer sacrificio es privarse de ciertos alimentos, privarse o limitarse de ciertos alimentos. Y vamos a compartirles muy hermosos conceptos de dos santos, decíamos al principio, sobre, me encanta la expresión, las bondades del ayuno. ¿Cuáles son las excelencias que tiene el hecho de limitarse en los alimentos? Primer santo escogido siempre de la liturgia, es un tesoro la liturgia. Tengan sus misales, escudriñen sus misales. Primer domingo de Adviento en Maitines. Primer domingo de Adviento, primero en la pura misa. En la pura misa, la Santa Iglesia Católica, para ese domingo, pone el Apocalipsis sucinto de San Lucas, capítulo 21. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, en esto que tiene que ver con los sacrificios y el ayuno, aún allí nos dice de no entregarse a los excesos opuestos al ayuno. En muy poquitos días, grandes festejos, que está muy bien. Pero Dios nos dice no entregarse a los excesos. Y los excesos son opuestos para estas épocas de fiestas al ayuno. Y agrega él, porque si hacemos eso de entregarnos a los excesos en la comida, en la bebida, nos va a ir mal en el momento de su segunda venida. Hasta para eso se nos insiste a través de la liturgia. Dice literalmente ese evangelio: Cristo Dios está dando señales de su proximidad, de la proximidad de su segunda venida. Y remata diciendo lo siguiente: comenzando a ocurrir estas cosas, las señales que él da, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Recuerden que la parusía es nuestro triunfo si es que logramos ser buenos católicos. Y agrega: así, vosotros, cuando veáis que ocurren estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y ahora esa exigencia no irse a los extremos de la comida y la bebida. Prestad atención, escuchen, no sea que vosotros agravéis vuestras conciencias, miles de pecados se hacen por los excesos de la comida y la bebida, no sea que vosotros agravéis vuestras conciencias. En latín corda puede ser corazones o conciencias, es lo mismo. No agravéis vuestros corazones, no pongáis la carga de otro pecado más que he hecho. No agravéis vuestras conciencias, ¿con qué? Con la crápula y con la ebriedad. En latín, incrápula et ebrietate. Hermoso español. ¿Qué es la crápula? Son los excesos. La palabra española crápula, que es idéntica al latín. Es el libertinaje. Son las borracheras. Son los excesos en el comer. Eso es la crápula.
Hasta en mi país, cuando un mayor se enojaba, me acuerdo que gritaba, ¡no seas crápula! Gritaba así. No sé si acá se acostumbra también a usarla. Crápula. Entonces, no agravéis, no pongáis más pesados, más tristes vuestras conciencias con la crápula, con los excesos, en el libertinaje, en el comer, las borracheras y con los cuidados de este siglo, con los cuidados de esta vida. No seáis mundanos, sed católicos, que es lo opuesto. No seáis mundanos. No sea que caiga sobre vosotros en forma repentina aquel día, el juicio, y sea como un lazo, os va a ir mal. No os entreguéis a la crápula, no sea que aquel día os caiga como un lazo, para mal. Vigilad, termina un versículo más adelante. Vigilate, estad atentos, vigilad, omni tempore orantes, rezando en todo tiempo. Al revés de entregarse a los excesos. Es Navidad, 1000 veces lo he dicho, un católico no puede ser una persona triste. Es lindo disfrutar un momento, tendremos un compartir después de la misa, pero el católico sabe mantener una alegría por la misma moderación o santidad con que festeja. Va a comer cosas ricas en Navidad, perfecto, pero no pasar a la gula, no excederse. Va a tomar algún trago en Navidad y un brindis, perfecto, pero no tomar trago de más. Ahí está la diferencia. Y los excesos pueden ser en el comer, obvio, y Navidad saben que se presta para comer de más. Festejen, pero con santidad. Los excesos en el beber, ni hablemos. Y un tercer punto que no se tiene en cuenta, aunque ya otros años les hemos dicho, hay excesos también en cuanto duran los festejos. Perfecto que sean alegres, perfecto que el católico festeje, pero no puedo estar 17 horas festejando. No puedo ser un exagerado. No, padre, vamos a estar toda la noche festejando y nos vamos a amanecer en Navidad. No, el católico también tiene moderación en la duración de los festejos. No hay reglas fijas, obvio que no hay reglas fijas, pero 3, 4 horas, poco más, poco menos, es suficiente. No, vamos a estar toda la noche. ¿Y cuántos se amanecen? Y se amanecen con la comida y con el trago, por supuesto. Festejen, pero tiene que haber moderación incluso en la duración. Nos vamos a acostar a las 4 de la mañana, padre. No. No hay reglas tan fijas, no sé, un poco la medianoche, porque se saludan. En definitiva, usando el sentido común, lo que es claro es que no puedo ser exagerado, no puedo tener excesos, tampoco en cuanto dura un festejo de un católico. Tiene que ser razonable. Y además, al otro día, 25 de diciembre, es fiesta de guarda, fiesta de precepto, hay que ir a misa. Imagínense con toda la cabeza así, que me pasen la comida, me pasen la bebida, ¿qué piedad puede quedar para un día tan santo como la Navidad? Ahora sí los ejemplos de los santos. 2 santos, San León Magno, el Papa San León Magno, contra la crápula y a favor del ayuno, y San Atanasio, y está en la liturgia, está en el breviario, bondades y excelencias del ayuno. Dice primero el Papa San León Magno, cuando el Salvador instruía a sus discípulos, y él comenta el pedacito de que no os entreguéis a la crápula, y él comenta así, cuando el Salvador instruía a sus discípulos y a toda la iglesia en sus apóstoles acerca del advenimiento del reino de Dios y del fin del mundo y de los tiempos, enseñaba, dice San León Magno, comillas, prestad atención, no sea que agravéis vuestras conciencias, vuestros corazones, con la crápula y con la embriaguez y con pensamientos mundanos, para cuyo, sigue diciendo el Papa San León Magno, para cuyo advenimiento, el de Dios, deben prepararse todos los hombres, no sea que halle alguno dado al vientre, dice en latín, más gráfica la expresión, ventri deditum, no sea que Cristo Dios encuentre a alguno dado al vientre, entregado al vientre, o implicado
en las preocupaciones del siglo. Y sigue diciendo, dilectísimos, muy interesante esta enseñanza del ayuno, presten mucha atención, muy interesante. Dilectísimos, está probado por la experiencia cotidiana que la agudeza de la mente, el ser más o menos inteligente, que la agudeza de la mente es debilitada por la saciedad de la bebida. O sea, cuando yo bebo de más, además que es pecado, voy dañando mi inteligencia. Y la inteligencia va perdiendo agudeza, dice San León Magno. Y agrega, y está probado que el vigor del corazón es debilitado por el exceso de los alimentos. Hasta consejos de salud le está dando el Papa San León Magno. Excédete en la bebida, estás pecando y encima dañas la agudeza de tu inteligencia. Excédete en los alimentos, estás pecando y encima se te va dañando el corazón. Dice él, la salud del corazón. Miren cuántas ventajas de ser moderado y las cosas que tienen que ver con el ayuno. Y agrega, de modo que la delectación en el comer es incluso contraria a la salud del cuerpo. O sea, no solamente el tema del pecado, sino que daña la salud del cuerpo. En latín, contraria sit saluti corporum. Excederse en los alimentos es incluso contrario a la salud del cuerpo. Y es contrario a la salud, sigo leyendo, a la salud del cuerpo, si la ratio, en latín, es si el sentido o el espíritu, dice el Papa, de la templanza no modera el halago, delectación, hasta podemos decir tentación, no modera el halago, delectación, tentación en estos temas, y lo que podría ser perjudicial no se sustrae al placer. Vale decir, sino una actitud de un católico que sustrae en los alimentos cosas que tienen que ver con el placer, la moderación. ¿Se pueden comer cosas ricas? Perfecto. Un alimento rico, perfecto, pero con moderación, con la templanza. Y este santo en sus últimas palabras que queríamos compartir les dice, ¿para qué bien a menudo libre de las concupiscencias del cuerpo, de nuestros cuerpos, en el aula o recinto del alma, nuestro espíritu pueda vacar, dedicarse reposadamente a la divina sabiduría, donde el alma, silente, acallada, sin todo el ruido, escuchen música en Navidad si quieren, pero música agradable, no las ordinarieces, a veces de la música moderna de hoy, que reunión familiar escuchando incluso chanchadas en la música. Entonces, el ruido no va tan bien, el exceso de ruido, se puede escuchar música linda, pero hay un silencio que hace bien al alma, donde el alma silente, acallada, de todo el tumulto y estrépito de los cuidados de las cosas terrenas, a veces la Navidad se vuelve todo un tumulto, y es cierto, todo un estrépito, y eso no es el espíritu real de la Navidad, no puede ser un tumulto, donde el alma callada de esas cosas terrenales se alegre en santas meditaciones y en delicias de la eternidad. Muy hermosas las palabras del Papa San León Magno. Y ahora el segundo y último ejemplo, también de la liturgia, Maitines, y en este caso fue un domingo que se trasladó por estas épocas, el domingo quinto de Epifanía, allí San Atanasio. San Atanasio también nos va a ilustrar muy interesantemente sobre las bondades que tiene hacer ayuno. ¿Cuáles son las bondades que tiene el ayuno? Escuchemos. Si algunos se acercan y te dicen, no ayunes con tanta frecuencia para que no te vuelvas más débil. Dice San Atanasio, no les creas ni les escuches, pues el enemigo, el diablo, sugiere estas cosas por medio de ellos. Si se te acerca alguien y dice, no ayunes tanto, no les escuches, dice San Atanasio. Y agrega ahora en latín, videsne quid faciat iejunum, que significa, ¿quieres saber o ves? ¿Quieres saber qué hace el ayuno? Unos te van a decir, no ayunes tanto. Y yo te voy a decir, dice San Atanasio,
¿Quiere saber lo que hace el ayuno? Escuchen esta enumeración de un doctor de la Iglesia. El ayuno cura las enfermedades, para vuestra información. El ayuno cura las enfermedades. El ayuno, otro dato, seca las destilaciones del cuerpo. La destilación del cuerpo, el flujo de los humores o líquidos, que los médicos dicen, no me hago el médico, serosos o mucosos. Seca las destilaciones del cuerpo. Sigue agregando. Pone en fuga a los demonios. Me molesta un diablo, haga ayuno. Pone en fuga a los demonios. Aparta los pensamientos depravados. Estoy teniendo pensamientos horribles, padre. ¿Cuántas veces nos dicen a los padres esas cosas? Haga ayuno. Haga ayuno. Vuelve a la inteligencia más aguda, igual que San León Magno. Ese consejo me parece espectacular. Lo dan los dos, el Papa San León Magno y San Atanasio. Si yo hago ayuno, la inteligencia se me hace más aguda. Me vuelvo más inteligente por hacer ayuno. Clarior, en latín, va a tener más claridad mi inteligencia. El ayuno hace limpio, puro el corazón. Me limpia mi corazón. Somos naturalezas caídas. Tenemos 1000 impulsos feos. Me hace más puro el corazón. Santifica el cuerpo. Finalmente el ayuno lleva al hombre hasta el trono de Dios. Por lo tanto, vamos a hablar sobre los diablos. Si alguien es vejado por un espíritu inmundo, se advierte esto y usa de este fármaco, y lo dice en latín, de este fármaco, es un fármaco del ayuno, inmediatamente el mal espíritu se alejará aplastado, temiendo la fuerza del ayuno. Pues en gran manera los demonios se complacen en lo contrario, en la crápula, lo dice él mismo con todas las letras. A ver si lo encuentro en latín. Démones, los demonios, oblectantur, se alegran en la crápula, cuando uno se entrega a la crápula. Y al libertinaje, a la embriaguez, a las comodidades del cuerpo. Hay una gran fuerza en el ayuno y por él se realizan grandes y admirables cosas. Muy hermoso también. Magna vis in jejunio. Hay una gran fuerza en el ayuno y por él se realizan grandes y admirables cosas. Magna ac preclara. Allí dejamos, han tenido lindos conceptos sobre el ayuno, cosas que a veces uno ni conoce ni tiene en cuenta. Ahí tienen un papa y un doctor de la Iglesia que al hablar de las bondades del ayuno, inclusive lo refieren a la salud del cuerpo y a las enfermedades. Increíble, impresionante. Solo agregamos para terminar una frase más, también de la liturgia, también de este domingo primero que pasó de Adviento, hermosísima, de San Pablo, en su carta a los Romanos, y dice: fratres scientes quia hora es iam nos de somno surgere. Hermanos, sabed que ya es hora de despertar. Basta de ser tibios, basta de ser mediocres, basta de ser católicos medias tintas. Ya es hora de despertar. Hora es iam nos de somno surgere. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.